Windows Mixed Reality, la posible revolución de Microsoft la tenemos a la vuelta de la esquina, pero ¿qué es lo que nos ofrece? Bienvenidos de nuevo al canal, soy Alejandro VR y os voy a hablar un poco de la realidad virtual del presente y del futuro. Microsoft va a intentar darle la vuelta a la realidad con sus nuevos dispositivos. Hablamos de los Windows Mixed Reality o dispositivos de realidad mixta. Pero, ¿qué es lo que nos ofrecen? Primero pongámonos en antecedentes. En este momento tenemos entre nosotros grandes visores de realidad virtual como puede ser el HTC Vive, Oculus Rift o PlayStation VR. Visores que, salvando las diferencias con la versión de Sony, son prácticamente idénticos y que a día de hoy solo presentan diferencias en la instalación de sus componentes. Desde el principio, HTC se quiso desmarcar en el mercado de la realidad virtual ofreciendo un ROM Scale con una instalación muy sencilla. Simplemente había que poner los dos satélites en alto, conectarlos a la corriente y ya dispondríamos de nuestra área de juego dentro de la realidad virtual. Pero, ¿a día de hoy existe alguna diferencia con Oculus? No, me explico. Oculus Rift lo único que tiene más complejo es su instalación, ya que su sistema de posicionamiento se basa en la captura de los LED que incorporan el visor y los mandos, captando dichas imágenes con unas cámaras web modificadas que obtienen una resolución de 1080p a 60 Hz, siempre que los tengamos conectados en USB 3.0. Una vez solventada toda la maraña de cables y compatibilidades que tiene tu PC, el sistema de ROM Scale funcionará prácticamente igual que en el de la competencia desarrollada por Valve, porque por si no lo sabéis, la tecnología usada por HTC Vive es tecnología propiedad del creador de Steam. ¿Y qué ocurre con la versión de Sony? Sony va un poco más en su propia línea que realmente comenzó Oculus proporcionando un tracking absoluto en 180 grados, y considerando que a día de hoy poca gente dispone de 3×3 metros cuadrados para jugar en realidad virtual, apostó por una sola cámara, un tracking en 180 grados y la posibilidad de jugar sentado a la mayoría de sus juegos. ¿Y ahora qué es lo que ocurre con Microsoft? Microsoft ha desarrollado una tecnología que simplifica todo esto un poco. No necesita la instalación de ningún sensor externo y tendrás lo que ellos denominan World Scale, que básicamente es poder moverte por tu entorno hasta que notes que el cable se tensa. Incorpora, al igual que los otros dos visores comerciales, unos mandos que parecen ser unos híbridos de los Oculus Touch y las maracas de HTC Vive, pero que pueden presentar un gran inconveniente a la hora de realizar el tracking en tus espaldas, ya que estos mandos se mantendrán en movimiento siempre que el visor, junto con sus dos cámaras frontales, sean capaces de seguirlos. Además de esto, incorpora una serie de mejoras. Nos encontramos con dos paneles con una resolución de 1440 x 1440 a 90 Hz por cada ojo, siendo esta versión superior a las versiones de PC de Oculus Rift y HTC Vive, posiblemente reduciendo el efecto rejilla. Lo único malo que pueden tener estas pantallas es que la tecnología implementada es LCD, por lo tanto no podrá disponer de la baja persistencia que tanto necesita la realidad virtual para engañar al cerebro. Aún así, habrá que esperar para poder probarlo en persona y dar un veredicto final. Otra de las mejoras que llevan es su bajo peso, siendo bastante ligero, que junto con el sistema de atalaje heredado de las PlayStation VR nos garantizarán una ergonomía envidiable. Si lo vemos así, todo parecen ventajas, pero es que además Microsoft y Valve han anunciado que estos dispositivos serán compatibles con SteamVR, es decir, que además de ser compatible con sus propias aplicaciones, le tiende la mano directamente a todas las experiencias y juegos que existen a día de hoy en la realidad virtual. Y es que aquí es donde puede radicar el movimiento clave de Microsoft, ya que sus dispositivos son compatibles con todas las tecnologías ya inventadas a día de hoy, pero además añadiendo la nueva realidad mixta inventada por ellos mismos, donde podremos superponer objetos 3D al igual que en la realidad aumentada, pero con la particularidad de poder interactuar, fijarlos y movernos libremente sobre ellos, pudiendo observar desde cualquier punto y como si realmente los tuviéramos ahí delante. Así que Microsoft se quiere garantizar estar en todos los mercados y yo personalmente pienso que es una estrategia perfecta. Esperemos ver en la siguiente presentación de Oculus si quiere competir con este segmento, o prefieren seguir sus propias iniciativas, porque seguramente en la Connect que harán este año nos darán a conocer nuevos aparatos. No dudéis en preguntar si tenéis alguna duda en los comentarios del vídeo o en cualquiera de las redes sociales. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vamos viendo por el canal. ¡Hasta luego!